Buenas noches con todos. Mi nombre es John Quineche Miranda, abogado especialista en Derecho de Empresa. Y continuando con la sesión anterior, el día de hoy vamos a hablar sobre medidas laborales adicionales dictadas por el gobierno peruano. En este caso, sabemos la publicación del decreto de urgencia 38-2020 del 14 de abril de 2020 y que fue complementado ahora por el decreto supremo 011-2020-TR, publicado el 21 de abril del 2020. Estas son las dos normas. En la primera, en el decreto de urgencia 38-2020 se flexibilizaron algunas medidas, se flexibilizaron algunos aspectos laborales que habían sido optados para digamos, sobrepasar este estado de emergencia. Al principio las reglas eran más rígidas, ahora con el decreto de urgencia 38-2020 las reglas se flexibilizaron. Sin embargo, habían quedado muchos puntos vacíos, muchos aspectos todavía que no se regulaban, que no se reglamentaban. Entonces lo que ha hecho este decreto supremo 11-2020, el decreto supremo 11-2020-TR del 21 de abril, ha sido publicado el 21 de abril de 2020, es ya reglamentar lo que el decreto de urgencia había señalado. Sin embargo, como vamos a ver en la exposición, han habido hay demasiada crítica respecto a este decreto supremo. ¿Por qué? Porque cambian las reglas. Digamos, lo que en un supuesto se tenía pensado con el decreto de urgencia, ahora este decreto supremo ha movido el panorama de una forma, digamos, que no se esperaba. Conforme vayamos avanzando con la ponencia, vamos a darnos cuenta de algunas complicaciones que han surgido. Esta es la regla del decreto de urgencia 38-2020, que así inicia señalando: si el empleador, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, no puede implementar el trabajo remoto o no puede aplicar licencias con goce de haber, puede adoptar medidas que permitan mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. Es lo que señala, privilegiando el acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Qué quiere decir? Si el empleador, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, tenemos dos supuestos. No dice que tenga que cumplir con ambos supuestos, sino que sea en cualquiera de estos dos supuestos. Ya sea por la naturaleza de las actividades o ya sea por el nivel de afectación económica, el empleador no pueda, también otros dos supuestos, no puede implementar el trabajo remoto o no puede aplicar licencias con goce de haber. Entonces puede adoptar otras medidas que permitan mantener la vigencia del vínculo laboral y percepción de la remuneración, como cuáles: el otorgamiento de vacaciones, como digamos el adelanto de vacaciones, como por ejemplo reducción de remuneración, como por ejemplo reducción de jornada y remuneración. Entonces ya podemos ver que se flexibiliza los aspectos laborales de este estado de emergencia, señalando: tomen acuerdos, conversen trabajador y empleador. Ambos conversen y lleguen a acuerdos para poder sobrepasar esta crisis, porque ya no son 15 días, ya no son 30. Ahora estamos hablando de casi 2 meses. Ya nos vamos a ir casi 60 días. Entonces hemos superado los 40 días. Entonces lo que ya no se puede, digamos, la situación se vuelve muy crítica para ambos, tanto para empleador como para trabajador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El Estado qué debe hacer frente a una situación que ya está presionando demasiado a ambos lados? El Estado está dando subsidios, está apoyando en muchos aspectos, por ejemplo con liberación de CTS, la AFP, con el tema del subsidio que ahora va a dar para trabajadores en suspensión perfecta. Pero también está en este caso poniéndose del lado del empleador, diciendo cómo podemos apoyarlo para que no quiebre, para que no cierre, para que no se vea tan afectado.
Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que saca? En las precisiones ya del Decreto Supremo 11-2020-TR ya se señala a qué se refiere esta imposibilidad o cuándo estamos ante una imposibilidad de esta magnitud. Recordemos la regla. Cuando el empleador, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, no puede implementar el trabajo remoto o no puede aplicar licencias con goce de haber, entonces puede adoptar medidas que permitan mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. Esa es la regla. Pero, ¿cuándo existe esa imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber? Vamos a ver que hay dos supuestos, ya sea por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica. Iniciemos con la naturaleza de actividades. Imposibilidad de aplicar trabajo remoto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su aplicación. ¿Por qué? Por requerir la presencia del trabajador de forma indispensable, por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de labores u otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo utilizar el trabajo, no puedo aplicar el trabajo remoto para, por ejemplo, construcción civil. No puedo. Un operario, un obrero de construcción civil no va a poder aplicar trabajo remoto. O sea, sería ilógico. Entonces, sucede esto cuando la naturaleza de las actividades o la utilización de herramientas, digamos, un gruero pues no va a manejar la grúa, bueno, al menos todavía no he visto esa tecnología acá, en el que un gruero maneje una grúa desde su casa. Normalmente el gruero va y maneja la maquinaria. Entonces, hay labores en que no va a ser posible aplicar el trabajo remoto. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad existe? Bueno, imposibilidad. Imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable. Cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar. Ya cuando hay una imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable, cuando no se va a poder recuperar o llegar a compensar las horas. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy licencia con goce de haber a mis trabajadores, no va a haber forma en que ellos puedan recuperar las horas, se me pueden devolver las horas que les estoy pagando. ¿Por qué? Veamos. Ya aquí la norma, este decreto supremo precisa cuáles son aquellas situaciones en que se considera que no se puede recuperar horas. Cuando la jornada del empleador cuente con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la labor de vigilancia. Si yo tengo la labor de vigilancia de 3 turnos en un día, cada turno de 8 horas, 3 turnos en un periodo de 24 horas, todos cumplen un turno durante la semana, durante las 24 horas del día. Entonces, ¿qué sucede si los mando con licencia con goce de haber compensable? ¿Cuándo me van a poder recuperar las horas si no tengo espacio entre los turnos para ampliar las horas? No podría, sería un imposible. ¿Qué otra situación señala la norma? Cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario puede poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué sucede? De repente, si yo amplío el horario, esa ampliación en el horario en que lo voy a ampliar va a significar un riesgo para mis trabajadores. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si vas a someterlos a riesgo, no puedes plantear un horario extendido para que recuperen horas, no se puede. ¿Qué más señala? Otra imposibilidad, otra situación que hace suponer una imposibilidad. Cuando el horario de atención del empleador se sujeta a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones normativas o administrativas. Por ejemplo, ordenanzas municipales, en el que dice la atención de los restaurantes va a ser hasta las 11 de la noche. Digamos, ¿no? Antes que pase esta cuarentena. Entonces, ¿cómo podría ampliar mi horario si tengo una restricción municipal? Si tengo restricciones de normas de carácter local, normas, disposiciones administrativas que me dicen, ¿sabes qué? No puedes atender más allá de tal hora. Entonces, mi horario no me permite extender horas a mi jornada de trabajo para poder hacer que mis trabajadores recuperen las horas. Por lo tanto, existe esa imposibilidad de que me puedan compensar las horas, que me puedan devolver las horas.
¿Qué más? Y otras situaciones que manifiestamente escapen al control de ambas partes, tanto el empleador como el trabajador. Entonces, aquí ya tenemos la imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable porque no va a haber la posibilidad de que puedan recuperar las horas, que me puedan devolver las horas, no se va a poder. ¿Qué más? ¿Cuándo existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, licencia con goce? Cuando hay un nivel de afectación económica. Es decir, ¿qué es la afectación económica según el Decreto Supremo 11/2020? Es cuando los empleadores se encuentran en una situación económica que les impide severa y objetivamente aplicar las medidas. Esa es una afectación económica. No pueden aplicar medidas, ¿por qué? Porque hay un nivel de afectación económica que les impide pagar licencias, por ejemplo. Entonces, ¿qué deben hacer? La norma aquí lo separa en dos grupos. Primero, el nivel de afectación económica para actividades permitidas y nivel de afectación económica para actividades no permitidas en el estado de emergencia. Separa los dos grupos. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que se entiende que para las actividades no permitidas la afectación es mayor, porque ellos, aunque quieran, no pueden realizar la labor porque las normas actuales del estado de emergencia no les permiten realizar la labor, porque se les impide de forma expresa. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, veamos el primer punto. Nivel de afectación económica para empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas. Señala, cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores en la planilla electrónica entre el nivel de ventas correspondiente al mes de marzo comparado con el ratio de este mismo mes pero del año anterior, registra en este mes de marzo un incremento mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de microempresas, micro y pequeñas, y a 13 puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. Y esto aplica para el mes de abril. En términos sencillos, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Que cojamos el monto total de nuestras remuneraciones, lo dividamos entre nuestro nivel de ventas, entre nuestras ventas, y comparemos ese resultado entre el mes de marzo de este año 2020 comparado con el mes de marzo del 2019. De hecho, que va a haber una diferencia. Si mi actividad es permitida, pero tengo una afectación económica que se demuestra con la diferencia del mes de marzo 2020 comparado con el mes de marzo del 2019, aplicando esta división, es una división simple, divido las remuneraciones entre las ventas. Entonces, si hay una diferencia, de acuerdo a estos puntos porcentuales que señala, depende si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, entonces ya se demostraría la afectación económica que me hace a mí no poder, o me habilita a mí a tomar otras medidas para poder afrontar esto. ¿Qué más señala? En el siguiente párrafo señala cuando el ratio resultante, que es la misma fórmula, pero habla del siguiente mes. ¿Cómo así? Te dice ya, lo que hemos hablado antes se aplica para el mes de abril, porque vamos a comparar el marzo del 2020 con marzo del 2019. Ahora, para el mes de mayo en adelante va a ser lo mismo, solo que vamos a tomar como referencia el mes siguiente. Para mayo vamos a comparar abril 2020 contra abril 2019. Para junio vamos a comparar mayo 2020 versus mayo 2019. Eso es lo que nos está diciendo la norma. Los ratios, en términos sencillos, para que lo podamos comprender, porque a veces escuchamos ratio y pensamos que es términos matemáticos y ya no queremos ni siquiera leer eso. Pero es sencillo. Lo único que nos señala es compara tu mes de marzo 2020 contra tu mes marzo 2019. Y de acuerdo a esta fórmula, esa comparación, la diferencia, te va a sustentar tu afectación económica. Entonces tenemos que comparamos marzo contra marzo para poder tomar acciones para el mes de abril. Comparamos abril contra abril para tomar acciones en el mes de mayo. Comparamos mayo contra mayo para tomar acciones en el mes de junio. Eso es lo que nos señala. Esto es para actividades permitidas. Para actividades no permitidas, ya sea total o parcialmente, eso también tenemos que tener en cuenta. Puede que nuestra actividad esté totalmente
prohibida o parcialmente. Entonces, ¿qué nos señala acá? Lo mismo, solo que, ¿cuál es la diferencia? Los puntos porcentuales. Se entiende que en actividades no permitidas, la afectación, digamos, o la diferencia con el año anterior, el año pasado, es mayor. Y también nos señala que, por ejemplo, la regla general es esa, ya lo entendimos, ya lo sabemos. Pero alguno pregunta, o nos ponemos en esta situación y nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hago con aquellas empresas que no tienen un año? Tienen 10 meses. ¿Qué pasa con las empresas que tienen 10 meses? Pues la norma también se ha puesto en ese supuesto. Si la empresa tiene menos de un año, entonces el mes de marzo que vas a tomar como referencia para compararlo con marzo del año anterior, ya no va a ser lo mismo. Vas a comparar tu mes de marzo 2020 versus el promedio de tus primeros 3 meses de funcionamiento. En el caso de empresas que tengan menos de un año de funcionamiento. Eso es lo que señala. No es complicado. Lo que nos está señalando es simplemente comparemos. Comparemos tu mes de marzo de este año contra tu mes de marzo del año pasado y veamos la diferencia. También, bueno, señala pues, en caso el empleado tuviera menos daño, lo que les acabo de mencionar, en lugar de comparar con el ratio del mismo mes del año anterior, la comparación se realiza en función al ratio promedio, tu promedio de los primeros 3 meses de funcionamiento. Ahora, ¿pero qué pasa si tus ventas del mes previo a tu adopción de medidas es 0? Ahí no tienes que hacer ninguna comparación, nada. Si tu nivel de ventas es 0, o sea, no vendiste nada en el mes, ya estás habilitado para tomar cualquier medida acordada con tu trabajador. Se puede. ¿Por qué? Porque contra 0 ya no hay excusa. ¿Qué quiere decir? Si en caso de restaurantes, en el mes de abril, en abril no han vendido nada. ¿Qué quiere decir? Para sus medidas que van a tomar para mayo, ¿qué van a comparar? Abril 2020 contra abril 2019, pues en abril está en 0. Entonces, por eso que la norma señala, bueno, si tu periodo que te va a servir de referencia, tu nivel de venta fue 0, ya no es necesario comparar, toma la medida nada más. Y es lo que pasa con los restaurantes y otros servicios que no pueden funcionar en estas épocas. Por ejemplo, ¿qué otros servicios no pueden funcionar? Entretenimiento, espectáculos, los animadores de fiestas. No están pudiendo realizar ninguna actividad del rubro que se dedicaba. ¿Por qué? Porque está prohibida cualquier actividad que implique aglomeración de personas. En la norma también, en el decreto supremo, se anexa el formato, los puntos que ya acabamos de hablar, los repiten en el anexo. ¿Cuál es la fórmula? Ya en términos más matemáticos, pero que viene a ser lo mismo. La figura viene siendo la misma. La misma. Se compara el ratio, es decir, la fórmula, divido mi monto de mis remuneraciones entre mi nivel de ventas de marzo 2020 contra marzo 2019 para las medidas de abril. Abril 2020 versus abril 2019 para mis medidas que voy a tomar en mayo. Mayo 2020 versus mayo 2019, esa comparación para tomar medidas para junio. Y así sucesivamente. Y claro, ahí vemos los puntos porcentuales. Esta es una tablita que les sirve, por ejemplo, cuando se vaya a verificar si efectivamente tus medidas fueron correctas. Hacen tus comparativos de tu registro de ventas, tu registro de ventas. Y van a verificar si existe esa diferencia comparado con tu planilla respecto de estos meses de este año contra los meses del año anterior. Y van a determinar si tus puntos porcentuales están dentro de los rangos de la norma, aplica. Si está por debajo de lo que la norma señala, no aplica. Punto. Igual, cuando sea 0, pues no hay nada que comparar. Ya se aplica directamente. ¿Qué otras precisiones señala? Las medidas. ¿Cuáles son estas medidas que se pueden tomar? Medidas que se pueden adoptar para poder afrontar esta situación. Medidas, según la norma, para poder mantener la vigencia del vínculo. Tenemos la vigencia del vínculo y la percepción de una remuneración. 1. Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Es decir, las vacaciones vencidas, otórgalas. Eso es lo que nos dice la norma.
Aquí, si se dan cuenta, cuando señala en este inciso, no dice acordar las vacaciones vencidas con tu trabajador, no, dice otorgar. Si te dicen otorgar, significa que tú lo puedes otorgar simplemente de manera unilateral. La siguiente medida que señala que se puede adoptar, ahí se señala acordar. Acordar el adelanto del descanso vacacional o, bueno, a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro. ¿Cómo así? La regla de las vacaciones adelantadas es que el trabajador lo solicita y el empleador, de acuerdo a la necesidad del servicio y de acuerdo a su planificación en la empresa, lo otorga. No es obligatorio que lo otorgue, pero aquí señala, pueden acordar las vacaciones adelantadas. Por lo tanto, se requiere la aceptación de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador, porque es la regla en sí de un otorgamiento de vacaciones adelantadas. Dice, del periodo vacacional que se genera a futuro. Se entiende que es adelantada porque de repente tiene un contrato hasta diciembre, ya tiene sus vacaciones vencidas porque cumplió su año de labores, lo cumplió, digamos, en febrero. Y justo en marzo recién empezado el nuevo cómputo de este año, para las vacaciones del año siguiente. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar antes de que cumpla su otro año de labores y se genere el récord vacacional. No, le doy antes. ¿Qué hago? Como tu contrato es de diciembre, por ejemplo, te voy a dar la parte que te correspondería según tu contrato de vacaciones hasta diciembre, pero de forma adelantada. Y lo establecemos así, mediante un acuerdo. ¿Qué más señala? Acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración. En otras palabras, fácilmente ahí aplica un cambio de tiempo completo a tiempo parcial. Es lo que señala. A ver, un momento. Y a ver, sigamos. Acordar con los trabajadores la reducción de la remuneración, debiendo guardar proporcionalidad con las causas que la motivan y no puede acordarse una reducción por debajo de la remuneración mínima vital. Entonces aquí en estos dos puntos tenemos, uno, que puedo reducir la jornada de manera acordada, no es que lo vayan a reducir unilateralmente, porque si lo reducen unilateralmente, se complica un poco más. Claro que una reducción unilateral de remuneración, según casaciones de la Corte Suprema, estaría permitido si es que hay razones objetivas, como la afectación económica. Pero aquí la norma señala, acuerda con tu trabajador. Puedes acordar con tu trabajador una reducción de la jornada y de la remuneración en sí. Es decir, ya no vas a trabajar a tiempo completo, sino vas a pasar ahora a tiempo parcial, menos de 4 horas diarias. Vas a pasar a trabajar a tiempo parcial y por lo tanto tu remuneración también se va a disminuir en forma proporcional. Es lo que acordamos. Entonces, ¿estos acuerdos son válidos? Sí, son totalmente válidos. Lo que ha hecho es simplemente confirmar lo que ya muchas empresas estaban haciendo desde el 1 de abril o desde el 16 de marzo incluso. Entonces, pues se puede hacer eso. Ahora lo otro es, no te reduzco la jornada de labores, solo te reduzco la remuneración. Es decir, antes ganabas 3.000, ya, ahora vas a ganar 1.500, pero cumpliendo igual la misma jornada de 8 horas. ¿Se puede? ¿Es válido? Sí, pero siempre que esa reducción no sea por debajo de la remuneración mínima vital. ¿Cómo así? La remuneración mínima vital actualmente es 930 soles. Mi trabajador está ganando 3.000 por 8 horas y ahora le digo, ¿sabes qué? Ahora vas a ganar 500 soles por las 8 horas. No, no se puede. Estoy afectando ahí la mínima vital. Y otras medidas reguladas en el marco legal vigente. Cualquier medida que al menos mantenga la vigencia del vínculo laboral y preserve la remuneración por parte de los trabajadores. Eso es lo que la norma señala. ¿Qué más señala? Estos son puntos muy importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque van a hacer que se cuestione o no los acuerdos o las medidas. ¿Cómo así?
dice que previamente a la adopción de las medidas alternativas, el empleador debe informar al sindicato o a los representantes de los trabajadores o los trabajadores mismos afectados los motivos para la adopción de dichas medidas. ¿Por qué? Porque se entiende que si se busca conversar en ambos lados, debes comunicarle qué estás planteando. Eso es lo que señala, digamos, este punto de la norma. Previamente a la adopción de las medidas. Eso es lo que dice. No dice después, cuando hayas adoptado las medidas, dile a tu trabajador, simplemente dile, bueno, señores, a partir de hoy iniciamos esta medida. No, tú tienes que acordar con tu trabajador, conversar con él y antes de adoptarla, comunicarle. Eso es lo que señala la norma. Previamente a la adopción, debo comunicar al trabajador. Si existe sindicato, debo comunicar al sindicato. Si no hay sindicato, sino que los trabajadores tienen un representante de ellos ante el empleador, debo comunicar al representante de los trabajadores. Pero la comunicación debe ser previa. ¿Para qué? Para poder entablar una negociación, una conversación de ambas partes y poder llegar a acuerdos que protejan los intereses de ambos lados. Ahora, también señala la norma que se debe dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria de negociación. ¿Cuál sería la constancia? Si yo le mandé un mensaje por WhatsApp al sindicato, al dirigente sindical, informándole sobre todo esto vía correo electrónico, tengo que guardar esas evidencias, porque de ahí se puede revisar, porque de ahí puede que SUNAFIL o la Autoridad Inspectiva de Trabajo realice inspecciones o verificaciones para ver si las medidas adoptadas son válidas o no. Entonces va a verificar si se comunicó previamente al sindicato, a los representantes de los trabajadores o los trabajadores. ¿Qué más señala? La aplicación de las medidas no pueden afectar derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Como cuáles? La libertad sindical y el trato no discriminatorio. Es lo que señala. La aplicación de las medidas no pueden afectar derechos fundamentales de los trabajadores. Y el primer derecho fundamental que señala es la libertad sindical y el trato no discriminatorio. ¿Cómo así? Es que puede que se use estas medidas para poder, digamos, afectar al sindicato. Podría ser. Entonces, la norma trata de proteger esta libertad sindical. O de repente el empleador se aprovecha y dice, ¿sabes qué? Si tú no eres sindicalizado, con ustedes va a ser una medida más suave. Pero para los sindicalizados la medida va a ser mucho más drástica. No, si se afecta la libertad sindical, se está afectando el derecho fundamental de los trabajadores. ¿Qué más señala la norma? Hasta ahí ya vimos la regla cuando ya podemos adoptar otras medidas y las precisiones del decreto supremo, donde ya nos dice cuál es la imposibilidad, cuándo hay una afectación económica, cuándo no se puede otorgar licencia no resulta razonable otorgar licencias compensables. Entonces, ya vimos ahí todas las reglas que nos establece el Decreto Supremo 11/2020-TR. Ahora vamos a pasar con el siguiente punto importante del Decreto de Urgencia 38/2020-TR. ¿Cuál es? La suspensión perfecta. El Decreto de Urgencia 38/2020-TR habilitó la suspensión perfecta. Aunque, según muchos laboralistas, la suspensión perfecta ya se podía aplicar desde el que inició la cuarentena. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta ya estaba regulada en el artículo 15 del Decreto Supremo 0397-TR, que es el tubo de la 728. Ya estaba regulada. Y ahí se decía que cuando existe estos inconvenientes de manera económica, grave afectación al empleador y no le queda otra opción para poder afrontar esta situación, entonces puede optar por suspender perfectamente la relación. ¿Qué significa una suspensión perfecta? No hay trabajo, no hay remuneración. Eso es lo que significa. Ya estaba la regla. La regla ya estaba. Lo que ha hecho la norma simplemente es
convalidar esto y decir, ¿sabes qué? Sí, el decreto de urgencia 38/2020 dijo, bueno, sí, está bien, apliquen suspensión perfecta si es que es la última opción. Primero, negocien, primero vean cualquier forma la menos perjudicial para los trabajadores. Pero si ya no queda de otra opción, pueden ir por la suspensión perfecta. Y este decreto supremo, el 11/2020 TR, que salió varios días después del decreto de urgencia 38/2020, hizo varias precisiones. Y vamos a ver qué precisiones realizó respecto a la suspensión perfecta. Primero dijo, agoten la posibilidad de la implementación de medidas alternativas. Las medidas alternativas ya las vimos, el otorgamiento de vacaciones vencidas, el acuerdo de vacaciones adelantadas, la reducción de jornada y de remuneración, la reducción de remuneración y cualquier otra medida que al menos preserve el vínculo y preserve una remuneración. Esas eran las medidas alternativas según este decreto supremo. Pero dice, agotar la posibilidad de implementar estas medidas alternativas, o sea, no hay forma de poder implementarlas, entonces el empleador puede excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta. ¿Qué implica la suspensión perfecta? Como ya le dije, cese de la labor, cese del pago. A diferencia de una suspensión imperfecta. En temas laborales, una suspensión imperfecta es, no hay labor, pero sí hay pago. Ejemplo, el descanso médico. Cuando está en los primeros 20 días de descanso, el empleador tiene que pagar aunque no esté trabajando. ¿Por qué? Es imperfecta, es una suspensión imperfecta. Otro ejemplo, la licencia por maternidad. La gestante no está laborando, no está prestando servicios, pero sí se le está pagando su remuneración. Suspensión imperfecta. En cambio, una suspensión perfecta es, no hay labor, tampoco hay pago. Por eso es perfecta. 0 contra 0. Entonces, nos señala la norma. La suspensión perfecta, nos lo define, implica el cese de la labor del trabajador y el cese del empleador de pagar una remuneración, pero sin extinguir el vínculo laboral. Es lo que a veces algunos estaban preocupados. No, si hay suspensión perfecta, ya salí de la empresa. No, la suspensión perfecta lo que hace es poner en pausa la labor y el pago, pero el vínculo se mantiene. ¿Por qué? Simplemente has puesto un paréntesis. Ahora, la suspensión perfecta también puede ser total, o sea, abarcar todas las actividades de la empresa y todos los trabajadores, pero también puede ser parcial. De repente solo voy a suspender determinada actividad de mi empresa o de repente solo voy a suspender determinados trabajadores a los que no puedo pagarles por la función que ellos realizan y no puedo aplicar ningún otro mecanismo con ellos. ¿Qué más nos señala? No puede afectar la libertad sindical, como ya lo dijo el decreto de urgencia. No puede afectar la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Esto es primordial, no se puede afectar. ¿Qué más señala? Se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Entonces, todos estos grupos de personas que están protegidas especialmente. Pero también en la sexta disposición complementaria final señala que estas medidas y todo lo que señala el decreto supremo, incluido la suspensión perfecta, es aplicable al grupo de riesgo. Así que, si una pregunta que hicieron hace unos días, ¿puedo aplicar suspensión perfecta? Voy a aplicar suspensión perfecta a mis trabajadores, pero parte de ellos es grupo de riesgo. ¿Cómo hago con ellos? Si la norma me decía licencia compensable, pues ahora se ha flexibilizado la regla. Si yo entro a suspensión perfecta, también podría abarcar al grupo de riesgo. Ahora, ¿cuál es el trámite? Así como está, así como lo vemos en esta imagen, es lo que señalaba el decreto de urgencia 38/2020 TR. Lo señalaba el decreto de urgencia. ¿Cuál era Así como lo vemos, es sencillo. El empleador presenta su formato que tiene carácter de declaración jurada, solicitando la suspensión perfecta ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se lo deriva a la autoridad inspectiva para que en 30 días hábiles realice la verificación de lo que el empleador está declarando en su formato y lo verifique. Si efectivamente no está realizando labores, si no ha puesto a alguien en reemplazo del trabajador de repente y está realizando labores ocultas. Entonces, verifica la veracidad y que no se afectó la libertad sindical también. Hace la verificación una FIDE en 30 días hábiles, se lo pasa al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir su resolución.
y aplica el silencio positivo. Eso es lo que decía el decreto de urgencia. La resolución puede aprobar o desaprobar. Si desaprueba, va a dejar sin efecto la suspensión, va a ordenar el pago inmediato de las remuneraciones que se dejó de pagar durante todo el lapso de su suspensión que se aplicó y va a ordenar la reanudación de labores en caso sea pertinente, porque va a haber ocasiones que no se va a poder reanudar. De repente sigue siendo una actividad no permitida, por ejemplo. ¿Y qué más señala? Esta desaprobación del Ministerio de Trabajo se va a sustentar en la falta de correspondencia entre lo declarado por el empleador y la verificación realizada por la autoridad inspectiva, por SUNAFIL, o por la afectación a la libertad sindical. Así, esta figura así de sencilla estaba plasmada en el decreto de urgencia 38/2020. Pero ¿qué pasó? El decreto supremo estableció reglas que no se tenían en el decreto de urgencia. Reglas que, digamos, trastocó la figura. Eso, como comentaba en una charla anterior, puede ser debido a que el decreto de urgencia fue emitido o expedido muy apurado y no sé, aunque la verdad sí demoró porque debió esto emitirse desde el inicio, pero se emitió el decreto de urgencia 38/2020, se puso reglas sencillas, se publicó y ya se estaba cumpliendo. Muchos, cuando publicaron el decreto de urgencia 38/2020, ya presentaron su solicitud de suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque al día siguiente ya habilitaron la plataforma. El decreto de urgencia 38/2020 fue publicado, el 14 de abril de 2020. El 15 en la noche ya estaba en la plataforma web del Ministerio de Trabajo la opción para descargar el formato de la solicitud de suspensión perfecta y presentarlo en la misma plataforma web del Ministerio de Trabajo. Entonces muchos ya presentaron. Y de ahí el 21, 7 días, una semana después, se publica el Decreto Supremo 11/2020 TR y nos señala nuevas reglas. Reglas que no se conocían en el decreto de urgencia. Ahora vamos a ver cuáles son esas reglas. Acá está. La suspensión perfecta de labores pueden ser de carácter suprarregional o nacional y de carácter local o regional. Eso no se sabía en el decreto de urgencia. Los han dividido en dos para determinar la competencia. ¿Cómo así? Nos señala la norma que si la suspensión perfecta de labores tiene carácter suprarregional o nacional, es de competencia para la revisión o para la expedición de la resolución aprobatoria o desaprobatoria la Dirección General de Trabajo, que está en Lima, en el Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué significa carácter suprarregional o nacional? Este carácter suprarregional o nacional, su definición la encontramos en otra norma, que es la que establece competencias en lo que son en el Ministerio de Trabajo. Señala que carácter suprarregional o nacional es cuando se involucra a trabajadores de una empresa o sector productivo con centros de trabajo en más de una región. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una empresa, una lavandería. Tenemos una lavandería de ropa en Chimbote, pero también tenemos una filial en Trujillo. Entonces, si entra suspensión perfecta, la suspensión perfecta tiene carácter suprarregional o regional. Es suprarregional. ¿Por qué? Porque está abarcando la región de Ancash y la región de La Libertad. ¿Por qué? Porque el centro de trabajo de esa misma empresa tiene un centro de trabajo en Chimbote y uno en Trujillo, en dos regiones. Y señala la norma que el carácter suprarregional es cuando afecta a trabajadores de una misma empresa o sector productivo que tienen centro de trabajo en más de una región. Entonces, si yo tengo mi empresa y su local está en Chimbote y en Trujillo, tiene carácter suprarregional porque está abarcando dos regiones, Ancash y La Libertad. Es suprarregional o nacional y por lo tanto, quien es competente para decidir si aprueba o no mi solicitud de suspensión perfecta no es la Dirección Regional de Trabajo de Ancash ni de La Libertad, es la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo en Lima, la central.
¿Y qué pasa con las empresas cuyos trabajadores o la suspensión perfecta tiene alcance local o regional? ¿Cómo así? Solo una región. Solo tenemos en Ancash. Lo ve la dirección regional o la gerencia regional de trabajo de esa región. Por ejemplo, en caso de Ancash, la dirección regional de Ancash. Nada más. No va a conocimiento de la dirección general en Lima. Pero también señala otra cosa interesante. Las comunicaciones por vía remota efectuadas por el empleador se realizan como máximo hasta el día siguiente de adoptada la suspensión a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo. Esta regla que se repite tanto para las de carácter superregional como para las de carácter regional, no se sabía con el decreto de urgencia. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Adoptada la medida de suspensión perfecta, tengo un día hasta el día siguiente de adoptar la medida para presentar mi solicitud en la plataforma web del Ministerio de Trabajo. Un día. No se sabía eso. Eso no teníamos conocimiento. Entonces, lo que se nos señala la norma es, si tu suspensión perfecta inicia el 1 de abril, tienes hasta el 2 de abril para ingresar tu solicitud, tu formato, vía el portal del Ministerio de Trabajo. No se sabía esa regla. ¿Qué más señala? Los empleadores deben comunicar el acogimiento a la suspensión perfecta previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes. Efectuado ello, el empleador presenta la comunicación de suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo. Esto también es importante. Nos está señalando otra cosa que no señaló el decreto de urgencia. Claro que era lógico que así debería ser, pero no lo decía la norma. Y ahora ya lo está señalando el Decreto Supremo 11-2020, publicado una semana después del Decreto de Urgencia 38-2020. ¿Qué nos señala? Antes de iniciar con la suspensión, previamente debo comunicar esta situación a los trabajadores y a sus representantes, si hay sindicato, al sindicato. Efectuada esta comunicación a los trabajadores o al sindicato o a sus representantes de los trabajadores, recién ingreso mi solicitud a la plataforma del Ministerio de Trabajo. Eso es lo que señala. Entonces, si yo inicio, en un ejemplo fácil, si yo inicio mi suspensión perfecta hoy, sábado 25 de abril, debí comunicar hasta ayer a los trabajadores y tengo hasta mañana para ingresar a la plataforma web del Ministerio de Trabajo. Esa es la regla que está poniendo el Decreto Supremo. Regla que no se sabía antes del 21. ¿Qué más señala? Al presentar su comunicación de inicio de suspensión perfecta en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, en la página web, los empleadores deben señalar su correo electrónico, así como los correos electrónicos de cada uno de sus trabajadores y de los representantes del sindicato, de los representantes de los trabajadores. Sus correos. ¿Por qué? Porque dice la AAT, que es la Autoridad Administrativa de Trabajo, que puede ser la Dirección Regional de Trabajo o la Dirección General de Trabajo, dependiendo de quién es competente, como vimos en la diapositiva anterior, para que el Ministerio de Trabajo proceda a notificar las resoluciones e incidentes que se generan durante la tramitación del procedimiento. Es decir que el empleador va a presentar su solicitud y cualquier resolución que salga respecto a la admisión de la solicitud, respecto al inicio de la inspección, respecto a un requerimiento, les va a llegar tanto al empleador, al correo del empleador, como a los correos de los trabajadores y de sus representantes o el sindicato, para que todos tengan conocimiento de qué se está haciendo durante el procedimiento de suspensión perfecta, qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en la revisión y en este procedimiento hasta llegar a la resolución que apruebe o desapruebe. Y la veracidad de esta información presentada por la empresa, el empleador en la plataforma web, la veracidad es responsabilidad del empleador que solicita la suspensión. Ya vamos a ver luego qué pasaría en caso de falsedad. Entonces, la figura que teníamos en un inicio, con el decreto de urgencia 38-2020, ahora ha cambiado. Ha sido modificada. Ahora esta es la figura. Veamos cuál es la figura anterior. Esta es la figura anterior. Sencilla, ¿no? El empleador presenta su formato, el Ministerio de Trabajo lo pasa a una FIR revisa, lo devuelve al Ministerio de Trabajo y aprueba o desaprueba el Ministerio de Trabajo. Listo. Pero ahora, con el Decreto Supremo, esta es la figura, que no se sabía antes. El empleador primero comunica al trabajador, inicia la suspensión y tiene 24 horas, un día, hasta el día siguiente para comunicar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo
solicita SUNAFIL en 48 horas, en 2 días, tiene un plazo de 2 días Ministerio de Trabajo para pasarle la información a SUNAFIL y SUNAFIL inicie la verificación en 30 días hábiles. Pero esos 30 días hábiles señala también la norma que inicia desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del empleador. 30 días. Termina el plazo de 30 días hábiles o termina la actuación inspectiva y regresa a la dirección de trabajo, al Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo en 7 días hábiles, contados desde la última actuación inspectiva, emita la resolución que aprueba o desaprueba. Y la regla de la desaprobación ya vimos como eso sí está igual que el decreto de urgencia, se deja sin efecto la suspensión, se ordena el pago de las remuneraciones dejadas de pagar durante el periodo de suspensión, se ordena la reanudación de las labores en caso corresponda, y si hay falta de correspondencia, y esto es desaprobación, ¿por qué? Porque hay falta de correspondencia entre lo declarado y la verificación realizada por SUNAFIL, o por afectación de libertad sindical u otros derechos fundamentales. Le agregaron esto porque no estaba en el decreto de urgencia. ¿Qué más señala en el decreto de urgencia? Que el periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal. ¿Qué quiere decir? Que si desaprueban la suspensión perfecta, este tiempo transcurrido de hasta 90 días calendarios, que es el plazo máximo para una suspensión perfecta, va a ser considerado como día efectivo trabajado. ¿Eso qué implica? Que va a afectar el cálculo de los beneficios sociales. Van a tener que computarse esos días para poder calcularlos cuando de repente hagamos algún pago de beneficio social, la CTS, gratificaciones, vacaciones, va a afectar todos los beneficios. Así que mucho cuidado con la desaprobación. ¿Qué más señala? La verdad sí, este decreto supremo ha señalado muchas reglas adicionales al decreto de urgencia. ¿Qué señala? La Autoridad Inspectiva de Trabajo reporta lo hallado. ¿Que incluye cuál? La información sobre la naturaleza de actividades o nivel de afectación económica. Y para ello el empleador, tampoco eso se decía en el decreto de urgencia, recién ahora se dice. El empleador debe presentar copia del formulario 621, que son las declaraciones mensuales del IGB y de la renta, que permite identificar lo reportado en la casilla 301. La casilla 301 es el ingreso neto, las ventas netas, ¿no?, del mes. Entonces, nos señala que el empleador debe presentar su formulario 621, y eso no se sabía con el decreto de urgencia. Este formulario 621 son temas tributarios, donde el empleador declara en la parte de su contabilidad cuál fue su ingreso del mes. Ahora, pero sabemos también que los cronogramas de vencimiento han variado por el estado de emergencia. Entonces también se pone en el supuesto, no dice la norma. En el caso de que no presentaste este formulario porque tu fecha de vencimiento aún no se produjo, todavía tienes plazo para presentarlo después, entonces haz tú el cálculo de esa casilla, la 301, tu ingreso neto del mes, y preséntala a la dirección de trabajo, a la Autoridad Inspectiva de Trabajo, para que verifiquen tu afectación. Y cuando presentes ya tu declaración a SUNAT, danos copia de esa declaración para ver si lo que nos presentaste calculado es lo mismo a lo que estás declarando a SUNAT. Es lo que señala. Y también señala que si queremos rectificar, porque de repente hubo un error de cálculo, no dice un error sustancial, un error de cálculo, nos equivocamos en la casilla, hubo un error de algún número, algún dígito, entonces ¿podemos hacer esta rectificación? Sí, pero solo hasta 5 días anteriores del plazo máximo de expedición de la resolución final del Ministerio de Trabajo. Eso tener mucho cuidado, porque si queremos corregir algo, podemos solo corregir hasta los 5 días anteriores de que emite la resolución el Ministerio de Trabajo. Pasados esos 5 días ya no podemos, o si lo rectificamos ya no va a ser tomado en cuenta por SUNAFIL. ¿Qué más nos señala? Que se debe presentar el PET 601, el PLAME. El PLAME es la planilla electrónica, donde están las relaciones de los trabajadores, sus remuneraciones, sus cálculos de beneficios, todo lo que declaramos de nuestros trabajadores. No dice que también debemos presentar el PLAME, esto tampoco lo sabíamos en el decreto de urgencia 38/2020. ¿Para qué? Para que la autoridad inspectiva, que es SUNAFIL, pueda tomar la relación de los trabajadores que han sido empleados para hacer el cálculo, para poder calcular el ratio, sumar las remuneraciones. Y si no presentamos el PET, porque igual, la misma regla, de repente no vencía nuestra declaración porque fue postergada la fecha de vencimiento con este estado de emergencia, entonces presentemos esa información
al Ministerio de Trabajo. Y cuando presentemos ya nuestra declaración ante SUNAT, presentemos copia de esa declaración del plan de SUNAT al Ministerio de Trabajo para que ver si coincide con lo que le hemos declarado. ¿Qué más señala? Información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios de origen público otorgados en el marco de la emergencia sanitaria. Eso tampoco lo sabíamos con el decreto de urgencia. ¿Qué nos está señalando ahora el decreto supremo del Ministerio de Trabajo? Que vamos a tener, bueno, el empleador va a tener que informar a SUNAFIL a qué destinó el subsidio del 35% que se otorgó por el primer plazo de la cuarentena, del 16 al 30 de marzo. Tal como dijo la ministra de Economía, este subsidio de 35% fue otorgado por el primer periodo de la cuarentena, el 16 al 31 de marzo. ¿Para qué? Para que los empleadores que se vieron afectados puedan pagar las planillas. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a verificar cómo usaste ese subsidio, si lo has usado para la planilla o no. ¿Para qué lo has usado? De repente lo has usado para pago a proveedores. Pero no nos dice tampoco que nos desaprobarán por haber destinado a otros fines distintos al pago de planilla. Tampoco lo dice. Lo deja así, lo deja señalado nada más, que van a verificar a qué se usó. Pero tampoco ponen parámetros. Pero vamos a ver qué sucede acá. ¿Qué más señala? La verificación de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta efectivamente se mantengan inactivos. También va a verificar eso SUNAFIL, y que sus puestos de trabajo se encuentren desocupados. ¿Qué quiere decir? Si yo declaro que entro en suspensión perfecta desde hoy día 25 de abril hasta el 22 de julio, los 90 días calendarios, entonces SUNAFIL va a visitar mi local y va a ver si efectivamente no hay nadie trabajando, si es que mi suspensión es total. Si es que no hay nadie trabajando, significa que sí, efectivamente he suspendido actividades. Eso es lo que señala. Van a verificar que efectivamente la suspensión sea real. ¿Qué más van a verificar? Que el motivo de la inclusión de los trabajadores sindicalizados o de los representantes de los trabajadores en la suspensión perfecta esté vinculado al puesto de trabajo que se ha paralizado. ¿Cómo así? Van a verificar que no haya afectado la libertad sindical. ¿De qué forma? Que no los haya mandado a suspensión. Por ejemplo, he mandado suspensión parcial y he mandado suspensión parcial solo a los que están en el sindicato. No, eso sería afectación de libertad sindical. Mi motivo no debe estar vinculado a la afiliación al sindicato. Mi motivo debe estar vinculado al puesto de trabajo, que no puedo implementar trabajo remoto, no puedo aplicar licencia con goce de haber en ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Por mi grave afectación económica, por la naturaleza de mis actividades, pero debe estar vinculado al puesto, no a la afiliación sindical. ¿Qué más van a verificar? Si el empleador procuró la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y de percepción de remuneraciones. Van a verificar si efectivamente el empleador ha tratado de aplicar otras medidas, en caso sea posible. ¿Y por qué? También señala, y los motivos en caso ello no haya sido realizado. Porque hay casos en que no se va a poder ni siquiera plantear una conversación con los trabajadores. En el caso del restaurante, 0 ingresos. No puedo pagar licencias con goce de haber. No puedo otorgar vacaciones porque tengo 0 ingresos en el mes de abril. ¿Cómo hago? Debo adoptar primero algunas medidas. No tengo opciones para adoptar medidas porque mi afectación económica es gravísima. ¿Qué más señala? La manifestación del empleador, así como de la organización sindical, o a falta de los trabajadores, su representante de ser posible. ¿Qué señala en este punto? Que van a tomar la manifestación del empleador y los trabajadores, o del sindicato, representante del sindicato o representante de los trabajadores, es el caso. ¿Para qué? Con el fin de ver la veracidad de la información remitida. Si le mandé comunicaciones a mis trabajadores, entonces van a verificar, van a consultar con los trabajadores si efectivamente sucedió eso. Si nos hemos señalado ahí, sí, hemos tenido negociaciones con los trabajadores, van a conversar con los trabajadores y con el empleador para ver si efectivamente se realizó
se realizaron esas negociaciones. ¿Qué más señala? Las actividades descritas pueden ser realizadas mediante acciones preliminares o por actuaciones inspectivas. SUNAFIL va a realizar, ya sea acciones preliminares o actuaciones inspectivas, pero ¿a través de quiénes? Aquí ya la norma es clara. Supervisores, inspectores supervisores, inspectores de trabajo o inspectores auxiliares. Señala que los supervisores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares son los competentes para realizar estas actuaciones inspectivas. Ahora, el silencio positivo administrativo. Este también es otro punto que lo han precisado en el Decreto Supremo. El silencio positivo administrativo es cuando la administración se queda callada en el plazo máximo, dentro del plazo máximo que debió emitir un pronunciamiento, no dice nada. Es negativo cuando su silencio significa un no. Y es positivo cuando su silencio significa un sí, te apruebo lo solicitado. Opera, entonces la norma señala opera, solo cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo no emite pronunciamiento expreso dentro del plazo previsto. Pero señala esto interesante. Debe considerarse lo establecido en numeral 199.1 del artículo 199 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué señala este numeral de la Ley 27444 de su TUO? Que los procedimientos quedan automáticamente aprobados en los términos en que se solicitaron si transcurrido el plazo establecido o máximo. En este caso, los 7 días hábiles que tiene el Ministerio de Trabajo para emitir la resolución de aprobación o desaprobación. Al que se adicionará el plazo máximo señalado en numeral 24.1 del artículo 24. La entidad no hubiera notificado el pronunciamiento. ¿Qué señala? Nos dice que puede ser que si hayan emitido la resolución dentro de los 7 días hábiles, pero aún no la notifican. Entonces tenemos que adicionar el plazo de notificación. ¿Cuánto es el plazo de notificación? Bueno, el numeral 24.1 de la misma norma señala que toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto. Por lo tanto, si emitieron el acto el séptimo, justo el último día, el de los 7 días hábiles, el último día, entonces les quedan 5 días más para notificar. Es lo que señala la norma. Así que tengamos en cuenta eso. Aunque esto también se presta a otras cosas, porque simplemente pueden ponerle una fecha anterior al acto y notificarlo después. Puede darse. Ahora, esto no es que se vaya a notificar de manera física, porque para eso están pidiendo los correos electrónicos. La resolución la van a notificar por correo electrónico. Entonces, ¿cuál sería la demora, no? Pero igual dicen se va a aplicar este plazo. Y bueno, la declaración jurada no resulta necesaria antes de las modificatorias de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para aplicar el silencio administrativo positivo, yo tenía que meter una declaración jurada diciendo que aplico el silencio administrativo positivo. Ahora no es necesario, opera de pleno derecho, ¿no? El silencio. ¿Qué más señala? Esto también es muy importante en temas legales. El procedimiento contencioso. ¿Cómo nosotros impugnamos una resolución que desaprueba la suspensión perfecta? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que de acuerdo a la ley 27444 tenemos dos tipos de recursos, reconsideración o apelación. Reconsideración es si tengo alguna prueba nueva que presentar para que sea evaluada. Reconsidere su pronunciamiento de la administración. Y apelación es cuando no tengo pruebas nuevas, pero es una interpretación de derecho. De repente interpretó mal la norma, aplicó mal la norma, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Esta es la verdadera interpretación, es mi posición, así que analízalo y eso sube a una instancia superior para que lo analice. Pero, ¿qué señala este decreto supremo? Que para interponer recurso de reconsideración o de apelación se va a sujetar a lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento del TUO de la Ley de Fomento del Empleo. Este es el Decreto Supremo 0196-TR, que dice que las partes podrán apelar a la resolución expresa o ficta en el término de 3 días hábiles. Esto es algo que han puesto de acuerdo a tal ley. Ya, no lo ponen de manera expresa los 3 días hábiles. Tenemos que ir a la otra norma referida y poder ubicar qué plazo es. Y efectivamente son 3 días hábiles. Cuando un procedimiento o un recurso en términos generales, términos normales, un recurso
de reconsideración o apelación se interponen hasta en 15 días hábiles. El plazo o el término son de 15 días hábiles. Esto, para nosotros impugnar una resolución de suspensión perfecta, tenemos 3. Así que tengamos cuidado con este punto. ¿Y qué más señalas? Que cuando corresponda la interposición de recurso de revisión, el recurso de revisión, ¿qué hace? Que cuando la entidad tiene algún órgano que tiene alcance nacional, yo puedo ir digamos, en una vía extraordinaria, en última instancia, a este órgano de la administración que tiene alcance nacional y lo vea ya en última instancia. Ese es el recurso de revisión. Pero el recurso de revisión también se sujeta, según lo que dice el Decreto Supremo, al Decreto Supremo 017/2012 TR, que dice que es competencia de la Dirección General del Trabajo, porque la Dirección General del Trabajo tiene alcance nacional. Y solo se puede sustentar en una interpretación incorrecta de la fuente del derecho, en especial la jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, o haya incumplido las directivas o lineamientos de alcance nacional emitidos por las Direcciones Generales del Ministerio de Trabajo, o se haya apartado de los precedentes administrativos dictados por ella. Entonces, estos son los únicos sustentos que harían viable la presentación de un recurso de revisión. Tengamos cuidado con estos puntos también, que son los requisitos. ¿Qué más señala? La duración de la suspensión perfecta. Señala que no puede exceder de 30 días calendarios luego de terminada la vigencia de la emergencia sanitaria, salvo norma que prorrogue dicho plazo. La emergencia sanitaria, como lo vimos en charlas anteriores, inició con la publicación del Decreto Supremo 08/2020-SA, el día 11 de marzo, y dijo que la emergencia sanitaria tenía una duración de 90 días calendarios, es decir, culmina el 9 de junio. Del 11 de marzo al 9 de junio hay 90 días calendarios. Es lo que señalaba este estado de emergencia sanitaria. Es distinto a la emergencia nacional, a la emergencia nacional con cuarentena, que empezó el 16 de marzo y ahora se ha prorrogado hasta el 10 de mayo. Ese es otro plazo. Estamos hablando de emergencia sanitaria del 11 de marzo al 9 de junio. Pero ya todos sabemos que, de hecho, que la emergencia sanitaria, no estoy hablando de la cuarentena, sino de la emergencia sanitaria se va a ampliar más. ¿Por qué? Porque todavía se tienen que seguir en las medidas sanitarias que tienen que cumplir todos para evitar el contagio y tener medidas preventivas. Entonces, este periodo de suspensión perfecta puede ser adoptado hasta por 30 días posteriores a la finalización del estado de emergencia sanitaria. Es decir, si el estado de emergencia sanitaria culmina el 9 de junio, como hasta ahora está así normativamente hasta el 9 de junio, tendría hasta el 8 de julio, sería mi último plazo para poder solicitar una suspensión perfecta. Pero dice salvo norma que prorrogue el estado de emergencia sanitaria. De hecho que se va a prorrogar, así que lo podríamos pedir incluso por un tiempo más prolongado, más distante. Pero sabiendo que una suspensión perfecta, su plazo máximo es de 90 días calendario. 90 días calendario, pero puede ser adoptado por plazos menores. Yo puedo pedir una suspensión perfecta por 15 días, por 30 días, máximo 90 días calendarios. ¿Qué más señala? Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión sea posible la aplicación del trabajo remoto, el otorgamiento de licencia con goce de haber, la adopción de medidas alternativas, el empleador puede dejar sin efecto total o parcialmente la suspensión. ¿Qué nos señala acá? Algo interesante y que ya era lógico, pero es bueno que lo hayan precisado, que si, digamos, presentamos nuestra solicitud de suspensión perfecta, inició el día 21 de abril hasta el día 20 de julio, entonces, o el 19 de julio, 90 días, desde el 21 de abril. Entonces, estamos corriendo, llegamos a mayo y de repente en mayo pedimos préstamos del Reactiva Perú, logramos tener, digamos, los mecanismos necesarios para poder reactivar nuestra actividad. De repente el Estado ya permitió el tema de nuestra actividad que estaba prohibida. Entonces, volvemos a trabajar. Y necesitamos que los trabajadores que estaban suspendidos se reincorporen. De repente no la totalidad, pero una parte. Entonces nos señala, si sucede esto, si en el camino de tu suspensión perfecta, tú quieres reactivar o quieres reincorporar a tus trabajadores o a una parte de ellos, entonces puedes suspender o dejar sin efecto la suspensión perfecta de manera total o parcial. Para eso van a habilitar una opción en la plataforma de Ministerio de Trabajo para ingresar
a nuestro procedimiento de suspensión perfecta y poder dejar sin efecto la suspensión, que sea total o parcialmente, desde la fecha que señalemos, ¿no? Ahora, esa comunicación debe ser dentro del día hábil siguiente, es otro plazo que tenemos que tener cuidado. Si ya corrimos, tenemos 15 días de suspensión, habíamos pedido 90, estamos en el día 15 y decimos no, mañana volvemos a trabajar, voy a pedir al 50% de mis trabajadores que nos reincorporemos. Ok, voy a hacer eso, tengo un día hábil para ingresar a la plataforma virtual y señalar que efectivamente dejo sin efecto, ya sea total o parcialmente, la suspensión que había iniciado. ¿Qué más señala? El tema de la falsedad en la declaración. Si se comprobara que hice un mal uso de la suspensión perfecta, cometí fraude o falsedad en la declaración en mi formato que presenté ante el Ministerio de Trabajo vía virtual, o en la declaración adjunta, porque yo puedo adjuntar ahí todos los documentos que respalden los motivos de mi suspensión perfecta. Si se comprueba el fraude o falsedad de ello, entonces se va a proceder a declarar la nulidad del acto administrativo. Se va a poder declarar la nulidad. Incluso si me dieron aprobada la resolución, lo van a poder declarar nulo. Si me declararan nulo el acto administrativo, ello va a implicar dejar sin efecto la suspensión y se procede al pago de la remuneración dejada de percibir en un plazo no mayor de 48 horas. Si se demostrara, si encontraran fraude o falsedad en la documentación presentada o en las declaraciones, en el sustento de mi suspensión perfecta, van a declarar nulo el acto administrativo y van a ordenar el pago de las remuneraciones que dejé de pagar durante el lapso de la suspensión hasta en un plazo máximo de 2 días, 48 horas para hacer el pago. Ahora, no solo eso, sino también van a imponer una multa que va a ir entre 5 y 10 UITs. Y además van a comunicar al Ministerio Público para que inicien las acciones penales respectivas. Para ver, de repente hubo falsedad genérica, hubo falsedad ideológica, de repente hubo uso de documento falso. Entonces se lo van a pasar, no solo van a poner la multa, sino también van a pasar la información al Ministerio Público para que inicie la investigación y ejerza la acción penal por haberse encontrado fraude o falsedad en la documentación. ¿Qué más señala? Y esto es importante ya para terminar, porque la verdad sí esto de acá es de largo y para poder responder algunas consultas. Y eso que todavía no llegamos a los beneficios, que es otra parte, respecto a las precisiones de la liberación de CTS, la AFP, el traslado de la CTS de mayo-noviembre. Creo que eso lo vamos a tener que dejar para otra charla. ¿Qué ha precisado en otros puntos de esta suspensión perfecta? La adecuación. Bueno, antes de la adecuación, también señalé, este es un punto más contable, que los trabajadores que estén haciendo trabajo remoto, sabemos que el trabajo remoto es algo excepcional y temporal que sacó el gobierno para afrontar este periodo de estado de emergencia. Para que los trabajadores simplemente hagan la misma labor que hacían, pero desde sus casas. Solo se varía el lugar de la prestación del servicio. Nada más. Entonces, es distinto al teletrabajo, porque el teletrabajo tiene toda una normativa y un marco legal particular desde hace muchos años. Ya está regulado el teletrabajo. Pero en el teletrabajo hay unas obligaciones más específicas por ambas partes, tanto el empleado como el trabajador. Entonces, para no ir al teletrabajo, que es un poco más tedioso el cumplirlo, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Trabajo remoto, que vamos a denominar así, solo cambias el lugar de prestación del servicio, del centro de trabajo o empresa al domicilio o lugar de aislamiento del trabajador. Y lo puede hacer a través de su celular, de su computadora, a través del WhatsApp. Las comunicaciones se pueden realizar de vía remota. Excepcional totalmente. Pero para efectos de verificación por parte de SUNAFIR, Ministerio de Trabajo, para saber quiénes están realizando trabajo remoto, la norma señala que contablemente, en la planilla electrónica, los registremos a los trabajadores remotos como teletrabajadores. Más que nada para un tema de que el Ministerio de Trabajo o la autoridad inspectiva sepa quiénes están haciendo trabajo remoto. ¿Qué más señala? La adecuación. Este es un punto, digamos, muy debatible.
Porque señala, y esto sería bueno que lo sepan todos aquellos empleadores que entraron a suspensión perfecta antes de la salida o antes de la publicación de este decreto supremo. ¿Por qué? Tratándose de comunicaciones de suspensión perfecta reguladas por el decreto de urgencia 38/2020 y presentadas a la Autoridad Administrativa de Trabajo desde su entrada en vigencia, estamos hablando del decreto de urgencia de 38/2020 que salió el 14 de abril, que fue publicado el 14 de abril de 2020. Dice, tratándose de esa suspensión perfecta del decreto de urgencia 38/2020, publicado el 14 de abril, que solicitudes que fueron presentadas desde su entrada en vigencia y hasta esta nueva norma, todos los que presentaron antes van a tener que adecuar su solicitud a la normativa o las precisiones establecidas por este decreto supremo 11/2020 que fue publicado el 21 de abril, una semana después. ¿Y cómo es la adecuación? Tengo que hacerla dentro de un plazo de 5 días hábiles. Si fue publicada el 21 de abril, si fue publicada el 21 de abril, estamos viendo, a ver, se publicó el 21 de abril, entró en vigencia el 22, 5 días hábiles, jueves, viernes, lunes, martes, tenemos hasta este miércoles 29. Hasta este miércoles 29 tenemos para... A ver, vamos a comprobarlo. 5 días hábiles de su entrada en vigencia. Y esto entró en vigencia el 21 de abril. 22, primer día. No, el 22 habría entrado en vigencia. Por lo tanto, si es el 22 de abril, el día miércoles 29 sería el último día de plazo que tienen los empleadores que presentaron solicitud de forma anterior al 21 de abril para adecuar su solicitud o confirmar la solicitud que presentaron. Es lo que señala la norma. Dice para adecuar o confirmar su comunicación a lo dispuesto en el presente decreto supremo 11/2020. ¿Y qué pasa si no saben este punto de este decreto supremo y simplemente, ya lo presenté y no lo confirman? ¿Qué sucedería si simplemente ya lo presenté y no confirman, no entran a la página de Ministerio de Trabajo para confirmar su solicitud de acuerdo a este nuevo decreto supremo? Pues se tendría por no presentada. Ese va a ser un dilema, porque muchos no van a entrar a adecuar por desconocimiento, no van a entrar para confirmar. Ahora, ¿qué pasa si es que las reglas que yo tenía con el decreto de urgencia han cambiado, como hemos visto con el decreto supremo actual? Las reglas cambiaron. Va a haber reglas que no voy a poder adecuar. ¿Qué voy a tener que hacer? Dejar sin efecto la suspensión anterior e iniciar un nuevo plazo haciendo la comunicación previa y luego la comunicación dentro del plazo de un día al Ministerio de Trabajo. Esa es la gran discusión ahora, porque va a afectarse el procedimiento. Bueno, el debido procedimiento, porque supuestamente ya habían iniciado los procedimientos anteriormente. Ahora tienen que adecuarse. ¿Qué más señala? La adecuación se efectúa a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, a través de su página web, empleando el número de registro asignado al momento de ingresar nuestra primera solicitud. El plazo de 30 días hábiles para la verificación a cargo de la autoridad inspectiva para hacer la revisión se contabiliza desde el día siguiente de efectuada la adecuación o confirmación de la comunicación. Es decir, si no confirmo, no adecuo mi solicitud presentada antes del 21 de abril, no va a iniciar el plazo de SUNAFIL para hacer la inspección. ¿Qué nos está diciendo? Lo van a tener como no presentado en nuestras solicitudes. Ahí va a haber todo un problema. A ver, hasta acá hemos llegado a lo que es suspensión perfecta. De ahí todavía faltan algunos temas, creo que lo vamos a tener que ver ya en otra sesión, porque sí es regular lo que falta, para ver todas las previsiones adicionales. A ver, consultas. Vamos a atender algunas consultas. Buenas noches. A ver, consulta de Luis Armando Marín Suta. Una pregunta, dice.
un trabajador del área administrativa de una empresa privada, desde el día que se declara en estado de emergencia nacional, bueno, no es 14 de marzo, es 16 de marzo, la empresa no pagó al trabajador su remuneración hasta la actualidad, pese a que establecía la suspensión imperfecta en los primeros 30 días antes de que se emita el decreto de urgencia 38/2020. Ya no pagó remuneraciones. Una empresa de seguridad. Asimismo, unos días atrás, la empresa me informa que los días del estado de emergencia van a ser considerados como vacaciones. Incluso quiere hacer firmar un documento al trabajador pese a que no se encuentra de acuerdo con dicha medida unilateral del empleador. Asimismo, actualmente la empresa no se ha sometido a la suspensión perfecta de labores y hace 7 días le envió un memorándum indicándole que de igual modo va a ser tomado estos días como vacaciones. El caso es que a este momento el empleador no le realizó ningún pago por concepto de remuneración. ¿Qué solución se podría dar a este caso? A ver. Luis Armando Marín Sutra. En este caso, bueno, si el empleador, según las normas del decreto de urgencia, bueno, sería válido que se otorguen vacaciones vencidas. Si hay vacaciones, o sea, adeudadas al trabajador, no dice que se llegue a un acuerdo. Dice que el empleador podrá otorgar vacaciones vencidas. Es decir, no necesita la autorización del trabajador para otorgar ese tipo de vacaciones. Pero si se tratara de vacaciones adelantadas, sí se necesita una autorización del trabajador. ¿Por qué? Porque las vacaciones adelantadas, según la regla, es a solicitud del trabajador. Así que eso hay que tener en cuenta para ver qué tipo de vacaciones están otorgando. De acuerdo a eso, se tiene que ver si es válido o no. Tenemos que saber si son vacaciones vencidas o son vacaciones adelantadas. Eso en primer lugar. Ahora, lo otro es, la empresa dice que no ha entrado a suspensión perfecta. Ok. ¿Cuál es la regla según el decreto de urgencia 38/2020 y ahora este decreto supremo 11/2020-TR? Que el empleador debe agotar los mecanismos de negociación. ¿Qué quiere decir? El empleador debe acordar, sentarse a conversar con sus trabajadores y ver la mejor salida, la mejor solución. Si los trabajadores no ceden y el empleador tampoco cede, es decir, no llegan a un acuerdo para poder afrontar esto, ya sea a través de otorgamiento de vacaciones, ya sea a través de reducción de remuneraciones, ya sea de repente reducción de jornada laboral, si no se llega a un acuerdo, entonces ya el empleador está habilitado para irse a la suspensión perfecta. ¿Por qué? Vieron en la diapositiva cuando señalé que agotada los mecanismos previos, es decir, el tema de negociaciones, acuerdos, no se llegó a ningún acuerdo, entonces ya ahí sí el empleador tiene la vía para irse a la suspensión perfecta. Así que eso hay que tener cuidado, porque si la parte del trabajador se cierra y dice, ¿sabes qué? No quiero llegar a acuerdos, entonces le están dando la carta libre al empleador para que vaya a la suspensión perfecta. Sería bueno que se sienten y conversen para ver la mejor salida. ¿Por qué? De hecho, que las empresas de seguridad, sus ingresos han sido, especialmente aquellos que no tienen permiso de SUCAMEC, han sido afectadas sus labores. ¿Por qué? Porque la prestación del servicio de seguridad sí está permitida si es que cuentan con permiso de SUCAMEC. Pero no todos cuentan. Siguiente consulta. Osvaldo Fran, Juanilo Pérez. ¿La suspensión perfecta aplica solo para los trabajadores adscritos a la actividad privada o también a los adscritos al sector público? Según el decreto de urgencia 38/2020, la suspensión perfecta aplica para el sector privado y aplica para el sector público en aquellas empresas del Estado, aquellas empresas mixtas, donde hay participación del Estado, pero también de la parte privada, accionistas. El Estado participa como accionista. Así, para ponerle en términos sencillos. ¿La suspensión perfecta aplica? ¿Sector privado? Sí. ¿Sector público? No. Solo empresas del sector público. Empresas del Estado. Empresas en las que el Estado tenga acciones. O sea, es una empresa mixta. Allí sí podría aplicar. Es lo que señala en las disposiciones finales del decreto de urgencia 38/2020. Charlie Vera Mayorga.
¿Puedo presentar con fecha atrasada del 15 de abril la suspensión perfecta? ¿Cómo así? ¿Puedo presentar con fecha atrasada del 15 de abril la suspensión perfecta? A ver. Se fue el internet, creo. ¿No se ve? A ver. Según las reglas del decreto de urgencia, hay plazos. Se señala que yo tengo un día para presentar mi solicitud. Por lo tanto, si la norma señala que tengo un día... ¿Hay señales? ¿Se está transmitiendo? Si la norma señala que tengo un día, no podría presentar al Ministerio de Trabajo al 21 de abril una suspensión que inició el 1 de abril o el 15 de abril. A menos que lo haya presentado bajo los alcances del decreto de urgencia 38 de 2020 y luego lo adecúe. Pero no, ahora, también tienen que cumplir con el requisito de la comunicación previa. ¿Tengo cero transmisión? No puedo transmitir. ¿Se pone en negro? A ver. Sino que parece que el internet está habiendo problemas con la conexión. A ver. Entonces, Charlie Vera Mayorga, bueno, el tema de con fecha atrasada tendría que evaluar si se cumplen con los requisitos. ¿Por qué? Porque el requisito es tengo un día para presentar mi suspensión, un día de adoptar la medida, dice. Si yo inicio el 15 de abril, tendría hasta el 16 de abril para presentar mi solicitud de suspensión perfecta ante la plataforma de Ministerio de Trabajo. Y haber comunicado previamente y adjuntar las comunicaciones a mis trabajadores de manera previa a la adopción de la suspensión perfecta. ¿Qué más señala? Otra consulta, a ver. Jean-Pierre Sotelo. Mi empresa el día de hoy envió nuevos contratos indicando a todo el personal de todas las áreas que se les va a reducir el sueldo por un mes a 1.000. Mi empresa es del sector minero. ¿Las empresas pueden hacer eso? Sí. De acuerdo al decreto de urgencia 11-2020-TR del 21 de abril, la reducción de sueldos sí es factible. Ahora, este decreto de urgencia dice acordar la reducción de remuneración. Lo ideal sería que exista un acuerdo de reducción de remuneración. Eso es lo ideal. Pero hay casaciones de la Corte Suprema que avalan reducciones de sueldo de forma unilateral. Y eso es lo que el gobierno no quiere que se toque, sino que ello debido a la afectación del trabajador. Pero efectivamente, cuando hay razones objetivas, es decir, motivos justificantes de una reducción de remuneraciones debido a la grave afectación económica del empleado, porque de repente de la demanda que tenía el empleador en el mercado, del 100% se ha reducido a 30%, entonces hay totalmente causas para reducir remuneraciones. Y ya la Corte Suprema ha dicho que sí es válido si es que existen causas objetivas. Jacqueline Torres. Buenas noches. ¿Y si obtenemos el préstamo de Reactiva Perú, puedo acogerme a la suspensión perfecta? Esta también es una pregunta que vienen haciendo varias veces. Si bien es cierto, la ministra de Economía o la ministra de Trabajo ha señalado que en entrevistas que una empresa que se acoge a suspensión perfecta no debería ir a Reactiva Perú, las normas de Reactiva Perú no excluyen a las empresas que hayan presentado suspensión perfecta. O sea, legalmente no hay una exclusión expresa. Lo estamos escuchando, sí. Lo escuchamos en las declaraciones, sí. Pero lo que dice la norma no está. No dice se excluye a las empresas que hayan entrado a suspensión perfecta. No dice.
Y creo que no debería decirle, porque pueden que mañana saquen una modificatoria y ahora sí inserten esa prohibición. Pero a mi opinión no deberían. ¿Por qué? Porque en el programa Reactiva Perú pueden hacer que las empresas que entraron a suspensión por la grave afectación puedan reactivarse. Porque ¿cuál es el objeto de una reactivación? Que puedan retomar las labores. Por lo tanto, sí deberían permitirle a las empresas que entraron en suspensión perfecta estos préstamos. ¿Para qué? Para dejar sin efecto la suspensión finalmente y puedan reactivarse y puedan retomar las actividades. Es mi opinión. Charlie Vera Mayorga. ¿Puedo presentar con fecha atrasada? Bueno, ya respondí esa consulta. Marilú Erquinigo. Buenas noches. Si la empresa está generando suspensión perfecta desde el 1 de abril de 2020, ya, pero cuando se ingresa a la plataforma solo permite ingresar desde el 15. ¿Qué puedo hacer? Ya, ese es un inconveniente del sistema, porque ya según opinión de muchos laboralistas, la suspensión perfecta se podía aplicar desde el 16 de marzo, desde el 1 de abril. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta ya estaba, no es algo nuevo, no es algo que lo haya inventado el decreto de urgencia 38/2020, ni el decreto supremo 11/2020 de TR, no. La suspensión perfecta es algo que estaba regulado desde hace muchos años, en el TUO de la 728. Pero efectivamente, si hay este problema, la verdad, para solucionarlo, porque va a haber inconvenientes en la revisión que haga SUNAFIL, yo preferiría entrar a un acuerdo con el trabajador y entrar a licencia sin goce acordada con el trabajador, con suscripción de acuerdos, ya sea de forma virtual, puede ser, desde el 1 de abril hasta el día que inicie de nuevo, ya inicia la suspensión perfecta, descontando estos días, claro, inicia la suspensión perfecta, presentada ante el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para protegerme en este primer plazo a través de acuerdos con los trabajadores. Tendría que hablar y llegar a un acuerdo con los trabajadores para afrontar esto y llegar a esta solución, que sería la salida para poder evitar contingencias y problemas en la revisión que haga el Ministerio de Trabajo con SUNAFIL. Listo. Entonces, creo que ya no hay más consultas. Espero que les haya servido la exposición y esperamos una nueva ocasión para seguir hablando de estos puntos, porque todavía quedan muchos puntos por debatir, muchos puntos por analizar y estudiar, que ya no alcanza el tiempo, ya es 1 hora y media. Esperamos en una siguiente charla abarcar los siguientes puntos que todavía están pendientes, que están los otros beneficios, el tema de la postergación de la CTS de mayo, el tema del adelanto de la CTS de mayo y de la gratificación de julio, los efectos, qué es las precisiones del decreto supremo 11/2020 TR y otros aspectos más. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y estamos para su servicio, y muchas gracias a Apari Moon por la invitación y poder compartir en este espacio. Gracias.